Buenos días, presidente. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y es ahora AM desde Querétaro. Señor presidente, le voy a poner en contexto alguna denuncia que le hice alguna vez sobre un despido injustificado en la SCT de Coahuila de un subdirector de transportes, donde el director, que ya fue destituido por otras anomalías, pero aquí la cuestión era exponer cómo están violando la ley del servicio profesional de carrera flagrantemente a veces, ¿no? Y la función pública ha emitido documentos, incluso avalando lo que yo le denuncié, que efectivamente era una falta grave, y envió a todas las secretarías ese documento diciendo, bueno, se tiene que respetar la ley del servicio profesional de carrera. Pero bueno, se ha hecho caso omiso, incluso en este caso que yo lo denuncié ya hace más de 2 años, no se atendió, este funcionario siguió despedido y no hubo ninguna acción, incluso la función pública había determinado que se restituyera porque el procedimiento estaba mal, ¿no? Entonces, en este caso, la idea siempre de exponer un caso muy en particular es porque, pues que pongan atención en más casos que pueden ocurrir. Hoy en día está ocurriendo eso. Hoy en día hay despidos en toda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, de subdirectores de administración y jurídicos, pero no están respetando el procedimiento que marca la ley del servicio profesional de carrera. Simplemente es como una advertencia, y los que se quieran quedar pues los bajan a jefes de departamento, y los que no pues van a ver cómo lo despiden o renuncien, ¿no? Está ocurriendo mucho eso, por eso siempre era la idea de exponer siempre casos a lo mejor muy particulares, pero con todas las evidencias, para que sea un ejemplo y que la función pública ya en su momento tomó cartas en el asunto, pero los órganos internos de control y a lo mejor los responsables de los órganos internos de control de las secretarías no han acatado a lo mejor este tipo de acciones. Ojalá que nos pudiera apoyar con este tipo de situaciones, presidente, porque normalmente cuando se expone este tipo de casos, siempre el órgano interno de control debería llegar con el funcionario público y decirle qué hizo usted al respecto al momento de conocer la denuncia en la mañanera ante el presidente y mismo que ordenó que lo revisaran. Sería una de las acciones que tienen que responder los funcionarios, qué hicieron al respecto cuando se enteraron, porque no pueden decir que no sabían nada, que desconocían del caso, porque aquí se expuso públicamente, y debería haber acciones en contra de todo este tipo de funcionarios que no atendieron en su momento, ¿no? Y que hoy se está ocurriendo de nuevo en la misma propia Secretaría de Comunicaciones. Pues vamos a pedirle a Roberto Salcedo que nos dé una respuesta, pero ejecutiva, o sea, que se actúe. ¿Ande? Que lo revise y que por instrucciones del titular del Ejecutivo se reinstale, ¿sí? Y se corrija cualquier anomalía. Sí, yo creo que… ¿Sí te parece? O sea, claro. Vamos a pedirle a Roberto que se haga cargo de eso. Y se tome muy en serio lo que es el servicio profesional de carrera, porque siempre es una esperanza para el funcionario de darle continuidad a su trabajo, y a él pues es una forma de que se va profesionalizando y se va especializando, ¿no? Digo, le he tocado incluso… Sí, y además, si no hay ninguna queja, no hay razón para removerlo, para quitarlo del cargo o bajarle la categoría. Si hay queja de corrupción, de ineficiencias, entonces sí, pero si no hay… Normalmente tengo la evidencia que no las hay. Sí, es que lo que suele pasar es que llegan nuevos y quieren tener pues a sus colaboradores cercanos, ¿no? O amigos también, y no saben trabajar con otros servidores públicos, ¿no?, que pueden hacer la labor, o no quieren. ¿Sí? Pasa eso, pero como tú dices, no se pueden cometer injusticias y se tiene que cumplir con la normatividad.
Sí, hay un comité de profesionalización donde se determina, a ver, las faltas graves, o el derecho a defenderse, todo un proceso, ¿no? Y que no se cumple nada de eso. Sí. Pero bueno, es parte de lo que le quería exponer. Presidente, también ahora que estuvo en el Tren Maya, que veíamos la hora oficial que cambia la mitad del Tren Maya entre Campeche y Mérida, el cambio de horario a veces confunde un poco a la gente y hay gente en las redes que nos han pedido, bueno, ¿por qué no se establece una hora única en el país para que fuera la misma hora en cualquier parte del país? Que bueno, tenemos variaciones entre el sur y el norte del país. Pues solo Quintana Roo, en el caso del sureste. Ajá, sí. Sí, es donde hay una hora más tarde. Y se da cuando se va de Yucatán a Quintana Roo, o de Campeche a Quintana Roo, de Chiapas a Quintana Roo. Ahí hay alguna justificación que tiene que ver con el turismo. Es exacto. Sí, hay que analizarlo. Pero sí se agrega una hora o se disminuye una hora. Formalmente, ¿no? Sí. No realmente. Sí, no. Sí. Estamos viendo, es como lo de las medicinas, que el tren, como los aviones de Mexicana. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio de plazo al 1 de enero para que las dependencias implicadas hagan los ajustes necesarios para que la Guardia Nacional regrese a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La resolución ocurre luego de que el pasado martes 18 de abril el máximo tribunal del país, por mayoría de votos, anuló la reforma legal por la que la Guardia Nacional pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy, durante la discusión de los efectos de esta resolución, con mayoría de 9 votos a favor y 2 en contra, las y los ministros de la Corte, a favor de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que planteó postergar los efectos de esta sentencia al 1 de enero de 2024. Propongo postergar el surtimiento de los efectos de invalidez al 1 de enero del 2024, de tal suerte que en ese plazo las dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para regresar gradualmente el ajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Las y los ministros que respaldaron el proyecto del ministro argumentaron que pasar la Guardia Nacional a la Secretaría a la Sedena de la Secretaría a la Sedena era contrario a la Constitución, pues de acuerdo con la Carta Magna, esa corporación de seguridad creada en 2019 debe tener un carácter civil, no militar. En contraste, quienes rechazaron la propuesta consideraron que la Guardia Nacional no perdía su carácter civil al ser transferida a la Sedena. Pese al fallo de la Corte, expertos en el tema advirtieron que la estructura de la Guardia Nacional seguirá siendo militar debido a que en la práctica el comandante de la Guardia Nacional, los mandos regionales y la mayoría de sus integrantes pertenecen al ejército. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de afirmar que los ministros que votaron a favor del proyecto actuaron de forma facciosa,
y con criterio político y no jurídico. Anunció que en septiembre del 2024 presentará una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional se integre a la Sedena.